Buenas tardes a todos y a todas, a todos los y las compañeros que nos acompañan en el día de hoy en esta nueva jornada de actualización legislativa. Bueno, en este último tiempo, como sabrán, el Congreso ha sancionado 2 leyes de vital importancia para nuestro sistema tributario, y es por eso que, continuando con la función de nuestra Secretaría, es que armamos esta jornada para desarrollar ambos temas. En el día de hoy tenemos la suerte de contar con 2 compañeros de nuestra casa, pertenecientes a la Dirección Regional de Mar del Plata y de Mercedes. Nos acompañan la contadora pública y licenciada en Administración de Empresas, Estela Sarasa, de la División Capacitación de la Dirección Regional Mar del Plata, quien expondrá en primer término el análisis de la ley del impuesto a las ganancias, y posteriormente expondrá el contador público y licenciado también en Administración de Empresas, Ignacio Tibiletti, de la División Fiscalización de Seguridad Social de la Dirección Regional Mercedes, que nos ilustrará el régimen del monotributo a la luz de su nueva sanción legislativa. A ellos, en primer lugar, queremos agradecerles su colaboración y participación. Bueno, el armado de la jornada, como sabrán, insume un tiempo invisible que va desde la coordinación con los expositores, los preparativos, armados de presentaciones que ellos hacen, como así también la publicación, la promoción y difusión, y varias cosas más que conllevan tiempo. No se escucha aún. Bueno, también siguiendo la línea de los agradecimientos, quería mencionar a nuestra compañera y la contadora pública Claudia Rojas, que es quien colaboró también en la coordinación y en la realización de la jornada, brindando así también su experiencia y tiempo. Así que muchísimas gracias también a ella. También quería agradecer a la contadora pública María Beatriz Marín, ella es jefa de la División Capacitación de la región Mar del Plata, y a la contadora pública Verónica Russi, que es jefa de División Fiscalización de Seguridad Social de la región Mercedes. Bueno, y por supuesto también, como siempre, a nuestro secretario general Pablo Flores, al secretario adjunto Hugo Álvarez, por el apoyo que nos brindan para hacer todas estas actividades, al secretario de Finanzas Fabián Borello, a la secretaria de Prensa Lorena Tianese, a toda la comisión directiva y a todas las seccionales del país que hacen un trabajo muy fuerte para que podamos llegar, además, por supuesto, de la prensa con la que contamos, para llegar a todos los lugares, a todos nuestros compañeros y compañeras. Paso rápidamente a comentarles cómo va a ser la modalidad de la jornada. Primero se expondrá el impuesto a las ganancias, a cargo, como les dije recién, de la contadora pública y licenciada Estela Sarasa, y luego el contador público y licenciado Ignacio Tibiletti hablará del régimen del monotributo. Ambos expositores compartirán material ilustrativo de apoyo visual para todos nosotros, el cual será reenviado posteriormente a todos los asistentes de la jornada. La exposición tendrá una duración aproximadamente de 30 minutos. El auditorio podrá efectuar, como siempre, preguntas a través del chat, el cual iremos recopilando, intentaremos responder la mayoría de las consultas que haya, y las haremos al finalizar la exposición de ambos profesionales. Emitiremos también un certificado de asistencia para todos los participantes y junto con el material, como recién les mencioné. Por último, recordarles también que es una charla apto hipoacúsicos, por lo que contamos con intérpretes de lenguaje de señas. Está Pablo Galdrich, que ya lo conocen, y también hoy contamos con María Isabel Bruno, y los subtítulos, por supuesto. Aprovecho también, como siempre, agradecerle a Jimena Caruso, que ella es representante de la AEFIP en la paritaria social, y es quien siempre está presente para que podamos contar justamente con los subtítulos y los grandes y geniales intérpretes de lenguaje de señas. Ahora sí, simplemente quería robarles un minuto más para leerles un poquito del currículum de nuestros 2 expositores. Ignacio Tibiletti, bueno, actualmente es supervisor de fiscalización en seguridad social en la Dirección Regional de Mercedes. También es profesor de la UCA en Rosario. Él es contador público y licenciado en Administración de Empresas en la UBA. También tiene una especialización en docencia universitaria en la UTN de San Nicolás. Y 2 segunditos más, también contarles de Estela Mari Sarasa. Ella actualmente se desempeña en la División Capacitación de la Dirección Regional Mar del Plata.
Ella es contadora pública y también licenciada en Administración de Empresas en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Tiene un posgrado en Conducción de Recursos Humanos en la Universidad Católica de Argentina y también tiene un MBA en la Universidad Internacional Isabel I de Castilla. Bueno, y ahora sí, si andan por ahí, Estela, y querés iniciar. Bueno, muchísimas gracias, Agustina. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, les comparto con ustedes un poco los nervios. Es la primera vez que tengo una charla de este tipo tan masiva, así que, bueno, como siempre, en todas las actividades que yo desarrollo voy a intentar dar lo mejor posible. Antes de empezar con el desarrollo del tema, quiero también acoplarme a los agradecimientos que hizo Agustina, y en especial a una persona que yo valoro muchísimo en lo profesional, que admiro en lo profesional, y que, bueno, fue la que tuvo la confianza para que yo esté hoy acá compartiendo este espacio. Así que a la doctora Mancilla, muchísimas gracias, y bueno, extensivo también a las chicas de la seccional Mar del Plata, y obviamente a Agustina y a Claudia, que nos estuvieron acompañando en el proceso de confección de esta jornada. Estos espacios también son para mí muy importantes porque muestran un poco la tarea que hacemos desde las distintas áreas de capacitación. Yo amo lo que hago, el trabajo que desarrollo en mi oficina, entonces poder compartirlo con mucha más gente es para mí un lujo, es muy importante. Bueno, sin más preámbulos, voy a pasar entonces a compartirles un poco lo que es el material que preparamos para hoy. Quédense tranquilos, algunos que me conocen, que si bien hablo mucho, en esta oportunidad la ley que vamos a ver, que tengo el privilegio de comentar o de charlar un poco con ustedes el estudio que he hecho de la misma, tiene 15 artículos nada más, así que espero, no sé si me va a alcanzar la media hora que me dio Agustina, pero bueno, espero ser lo más breve posible. Como bien les decía ella, esta ley, la 27.617, fue sancionada el 8 de abril y trae una suerte de modificaciones en materia del impuesto a las ganancias. Cuando yo quise recopilar un poco los temas más significativos, que en realidad es un criterio personal, después cada uno de ustedes, si tiene la ocasión de repasar un poco el material, podrá adoptar el propio, pero en principio fueron los temas más significativos desde mi criterio. Hay otros que después vamos a ver en otras filminas, pero creo que bueno, fueron los más fundamentales. Los resumí entonces en estos 4 ejes. Vamos a analizar un poco hoy cuáles son las novedades que nos trae esta ley en materia de exenciones, qué modificaciones se introducen en cuanto a las cargas de familia, lo que sabemos, las deducciones personales del artículo 30 de la norma. Después también tenemos una cuestión muy significativa que aplica sobre las deducciones especiales de este mismo artículo 30. Y después vamos a ver un tema importante, interesante, que habla respecto de los beneficios sociales. Estos serían un poco los 4 ejes, los 4 bloques en los cuales vamos a ir girando la charla. Como a mí me gustan las estructuras, soy un poco esquemática, lo que les preparé en esta filmina es un poco cómo está conformada la norma en estos 15 artículos que yo les mencioné hace un ratito. Más que nada lo vamos a ir desarrollando, así que la idea era que les quedara en el material como para que tengan un índice rápido de referencia si tienen que remitirse a alguna duda o alguna cuestión de las que estuvimos hablando durante el año. Entonces arrancamos con el primer eje interesante que yo mencioné en decir que eran de los más significativos, que tiene que ver con incorporaciones al artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que quienes hemos estudiado hace unos años en la facultad, remitimos rápidamente a lo que era el ex artículo 20, porque en el 2019 hubo un famoso reordenamiento de la Ley de Impuesto a las Ganancias por el decreto 824, y hoy en día nos encontramos frente a la presencia del artículo 26. Este artículo 26, a raíz de esta ley 27.617, incorpora 3 incisos. 3 incisos, 3 exenciones nuevas que antes no estaban. La primera de ellas, el inciso X, habla que quedarán exentos los conceptos vinculados con bonos de productividad, fallos de caja y conceptos de similar naturaleza. Eran ingresos
que estaban grabados y que a raíz de esta introducción quedan en la órbita de las exenciones. Ahora bien, ¿cuándo van a quedar exentos? Hay una condición. Y la condición más importante es que el empleado tenga una remuneración bruta menor o igual a 300.000 pesos por mes. Si este trabajador gana 500.000 pesos, no va a gozar de esta exención. Este es el requisito que la norma impone. Y la realidad es que tampoco van a estar exentos los totales que cobre por estos conceptos, sino que va a estar la limitación, el tope, del 40% de la ganancia no imponible, que nosotros le pusimos para este año, el 40% de la ganancia no imponible es de 67.071,36. Algo que quizás en esta urgencia de tratar de ser breve, porque a mí me gusta explayarme mucho, no les mencioné, es que la norma en sí, cuando nosotros empezamos a ver cuáles son los temas que trata, está destinada puntualmente a las ganancias de cuarta categoría, ¿sí? A lo que es las rentas por desempeño de cargos públicos, por trabajos en relación de dependencia o por el cobro de jubilaciones y pensiones. Es una reforma que aplica directamente beneficios sobre estas rentas, ¿sí? Ganancias de cuarta. Bueno, dijimos que en materia de exenciones se incorporan 3 incisos. El X, que acabamos de mencionar, el Y o Y, que es una cuestión muy específica, que habla de exenciones vinculadas a personal o a trabajadores de la actividad militar, de cualquiera de las 3 fuerzas. Esto está destinado a que algunos suplementos particulares de los trabajadores de esta órbita, de este sector, que están normados por la ley 19.101, como ven en pantalla, queden exentos. En este caso, en forma al 100%. No rige ningún tipo de tope, como acabamos de ver, para los conceptos anteriormente del inciso X. Y ahora sí, entrando en los temas que quizás más debate nos generan hoy en día, vemos como novedad este nuevo inciso Z. El inciso Z del artículo 26 de exenciones nos dice que va a quedar exento el sueldo anual complementario, pero establece un destinatario muy puntual. Este sueldo anual complementario va a estar exento para sujetos o trabajadores que ganen una remuneración bruta menor o igual a 150.000 pesos por mes. ¿Y por qué yo dije que entramos en el tema más debatido, más comentado, que ustedes quizás han escuchado en los medios en el último tiempo? Porque lo que ahora nos queda como quid o como eje o como tema más significativo es esta remuneración bruta, a qué momento o en qué instancia se va a tomar como referencia o se va a calcular. Será la tarea, hasta el día de hoy no hemos visto, nosotros estábamos armando el material y íbamos esperando novedades al respecto, pero no las tenemos. Será tarea, lógicamente, de la reglamentación posterior del Poder Ejecutivo de nuestro organismo, establecer el parámetro o definir a qué fecha o cómo se va a establecer cuál es la remuneración bruta menor o igual a 150.000 pesos por mes que vamos a tomar como referencia. Posibilidades hay varias, hay distintas. Se puede tomar un periodo base, marzo, enero, febrero. Se podría utilizar un promedio anual, pero bueno, no queremos hacer conjeturas hasta que no tengamos la situación cierta. Nosotros vamos a tener presente que esta exención del sueldo anual complementario, que hoy en día está grabado con la metodología de la RG 4003, que en otras jornadas hemos escuchado a Cristina, nos ha recordado, se retiene una 12ª parte en cada mes. Este sueldo anual complementario pasaría a estar exento para únicamente trabajadores con una remuneración bruta menor o igual a 150.000 pesos por mes. No quiero confundir, no quiero ser reiterativa, después vamos a volver sobre este tema porque hay otra situación que también hace referencia a este parámetro. Entonces, como el primer gran eje, yo dije, la reforma introduce 3 exenciones, que son las que acabamos de ver.
Después vamos a ver algunas novedades en materia de las deducciones personales. Y en este caso, en las cargas de familia. Nosotros sabemos que en el artículo 30, perdonen, pero como estudié y me quedó en la cabeza el ex 23, en el inciso B, hablamos de lo que son las cargas de familia del trabajador o del contribuyente por las rentas, por las ganancias obtenidas. En este caso, en el artículo 30, inciso B, vamos a ver que se amplían las cargas de familia. Nosotros recordamos que en el año 2017 salió la ley 27.346, donde se había restringido las cargas de familia, que antes eran mucho más amplias, se estableció un límite de edad para hijos, se sacaron los nietos, se sacaron los padres, se sacaron determinadas cargas de familia, hoy en día quedando resumidas a lo que es el cónyuge, los hijos, hijas menores de 18 años y los hijos, hijas, hijastros, hijastras, no lo mencioné anteriormente, pero también corresponde, incapacitados para el trabajo sin límite de edad. En esta reforma venimos a ayornarnos con algunas cuestiones. Y una de las principales es que como carga de familia, el texto legal hablaba de cónyuge, por lo cual la persona que no tuviera un matrimonio formalizado no podía deducir a su pareja. En esta ley 27.617 se incorpora la posibilidad de deducir al conviviente. Y también se define quién sería un conviviente con la siguiente definición. Perdón la reiteración, pero bueno, se establece que el conviviente será el integrante de una unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente. A mí de todos ellos quizás es el que más me resultó interesante, es que se consignen el término singular, de dos personas que conviven y que tengan el mismo proyecto de vida, sean o no del mismo sexo. Entonces, una novedad que nosotros teníamos limitada porque la redacción de la norma había quedado consignando únicamente cónyuge, es que se podrá incorporar al conviviente como carga de familia. Siempre recordando las limitaciones que tienen las cargas de familia, que es que no puede ser, tiene que ser residente del país, que no puede tener ganancias superiores a la ganancia no imponible, esas se mantienen. Lo que se hace es extender el término cónyuge al conviviente definido de esta forma. También se agrega un beneficio adicional para lo que son los hijos incapacitados para el trabajo. Los hijos, hijas, hijastros o hijastras incapacitados para el trabajo van a tener a partir de la reglamentación de la ley el doble de deducción como carga de familia. Entonces, puntualmente para lo que es los hijos, hijas, hijastros o hijastras incapacitados para el trabajo, la deducción será el doble del valor que actualmente rige, teniendo presente que no hay límite de edad para lo que son estas cargas de familias incapacitadas para el trabajo. ¿Sí? No aplica para el resto de los hijos, hijas, hijastros, hijastras menores de 18 años. Otra de los ejes que yo traté de identificar como más significativos está dado dentro de las deducciones personales en lo que hace a la deducción especial. Vamos a ver qué establece esta nueva norma al respecto. Vamos a encontrar que con el mismo parámetro que se incorporó la exención para el sueldo anual complementario, esto quiere decir aquellos sujetos que tengan una remuneración bruta mensual menor o igual a 150.000 pesos, donde también tendremos que esperar ver cómo saldrá la definición. Recuerden que nosotros tenemos algunos antecedentes de situaciones donde se ha aplicado alguna cuestión de este tipo, por ejemplo en el año 2013, que hubo un periodo base de referencia para que algunos sujetos tengan un beneficio adicional en el pago del impuesto. También antiguamente teníamos en otras oportunidades para alivianar la carga impositiva una famosa tabla. Bueno, estas cuestiones que la ley establece en forma general, después tenemos que esperar lo que es la reglamentación puntual para ver cuál será el periodo base o la metodología de análisis de cálculo de esta remuneración. Retomando un poco entonces, este sujeto que tenga un haber bruto mensual menor o igual a 150.000 pesos, además de las deducciones personales vigentes que están actualizadas todos los años para el periodo 2021,
va a tener una deducción adicional. Esta deducción adicional será un monto equivalente de forma tal que una vez que el contribuyente reste la ganancia no imponible y las cargas de familia, la deducción especial que le correspondiere por sus rentas de cuarta categoría del artículo 82 será un importe tal que al restarlo, la ganancia neta sujeta a impuestos sea igual a 0. Y como es un poco complejo entenderlo así en forma literal, yo traté de explicar a través de un pequeño ejemplo cómo sería la situación. Entonces, van a ver que en muchos expositores o doctrinas o gente que habla sobre el tema, generalmente repetimos esta ganancia neta acumulada de 1.440.000 porque es un importe muy práctico para utilizar de referencia, ¿no? A modo de cálculo es el más sencillo. Nosotros si vemos que una ganancia neta acumulada en el año es de 1.440.000, estamos hablando de un sueldo mensual de 120.000 pesos, ¿sí? El sueldo mensual de 120.000 pesos, que sería el neto, hoy en día, para este cálculo, sería un bruto menor a los 150.000 pesos. Por eso estamos usando un ejemplo con este importe. Una vez que yo llego a esta ganancia neta y quiero ver cómo sería la deducción especial, en la tablita les puse, si no aplicáramos la ley, antes de la ley, a la situación anterior al 8 de abril, el contribuyente a fin de año tendría que haber deducido el mínimo no imponible del 2021, que es 167.683. En el ejemplo yo puse un hijo, como para poder sumar una carga de familia y demostrarles que en realidad las cargas de familia siguen iguales, de 78.835, y si el sujeto aplicara la deducción especial anterior a la ley, le quedaría una ganancia neta sujeta a impuesto de 388.000. Esto va directamente a ver cuál es el importe fijo más el porcentaje en la tabla de la ley. Ahora, con la aplicación de la ley, teniendo en cuenta que este trabajador tiene un sueldo menor a 150.000 pesos porque está hecho con la intención hecha, vemos que al restar el mínimo no imponible y el hijo, estaríamos teniendo una ganancia neta sujeta a impuesto de 388.000. Que al sumarlo a la deducción especial de 804.000, y esta es la fórmula que dice la ley, una vez que yo tengo el importe neto sujeto a impuesto, lo sumo a la deducción especial de forma tal que esa deducción especial adicional haga que al ser restada, el importe de la ganancia neta sujeta a impuestos sea igual a 0. Con la ley, este sujeto que tiene un sueldo menor a 150.000 pesos no estaría pagando impuestos. Anteriormente tenía una retención a cargo de su agente de retención de aproximadamente 7.000 pesos. Esto es un poco lo que establece este nuevo inciso en materia de la deducción especial. Pero pasa que cuando el legislador empieza a plantear la menor carga impositiva sobre los trabajadores de este segmento, aparece la situación de que si un sujeto, por algún motivo, supera los 150.000 pesos, que todavía no sabemos cómo va a ser calculado, automáticamente renace la situación de tener que abonar el impuesto. Entonces, crearon un rango de remuneraciones en las cuales, definido como un mínimo de 150.000 y un máximo de 173.000, va a haber una metodología, una situación ad hoc establecida por el Poder Ejecutivo, de forma tal que el pasaje entre los 150 al régimen de pago del impuesto a las ganancias general que hoy conocemos no sea tan abrupto. El contribuyente que gana menos de 150 no paga impuesto y por algún motivo pasó a ganar 160, y renace todo el régimen retentivo del impuesto a las ganancias, va a tener, en vez de el pago del impuesto en forma impetuosa, un colchón, digamos, hasta los 173.000 pesos, donde el pasaje sea más liviano, más suave. Vamos a ver entonces por qué. Fijémonos en este ejemplito muy sencillo que traje,
¿qué pasaría si el contribuyente que con la aplicación de la ley tiene una remuneración menor a 150.000, en este caso sería 145.000, una sola carga de familia al 100%, al estar alcanzado por la nueva ley no pagaría el impuesto? Antes pagaba 80.000 pesos de impuesto y de golpe, por la aplicación de la 27617, ingresa en esta deducción especial adicional, no paga impuestos, es decir, que se le devuelve el impuesto retenido, que es aproximadamente de 6.000 y pico de pesos por mes. Si el empleador le aumenta el sueldo, por ejemplo, a 152.000 pesos, que es el caso, lo puse muy exagerado, muy poquito como para que se vea el efecto, el mismo trabajador con un solo hijo, lo que antes había dejado de pagar, que eran 80.000 pesos, renace la obligación y tendría que estar pagando 121. Si no existiera esta brecha hasta los 173, al contribuyente al que se le agrega un sueldo adicional de 7.000, en realidad, por efecto del impuesto a las ganancias, estaría perdiendo 3.000, porque los 7.000 que se le habían devuelto se los vuelven a retener en un importe tal que serían los 121.000 que tendría que pagar en el año, dividida la cantidad de meses en las cuales se hacen las retenciones. Por eso es que se hizo un colchón, yo le llamo un colchón, pero se hizo un rango hasta los 173.000 pesos, en los cuales vamos a ver qué definición el Poder Ejecutivo nos trae para que el contribuyente que por algún motivo exceda la remuneración de 150.000 no tenga este cambio tan abrupto. En todo este momento yo estuve hablando de la remuneración o haber bruto mensual. La ley también define cuál es el concepto de remuneración y haber bruto mensual. Dice que es la sumatoria de todos los conceptos que se perciban, independientemente de la denominación, excepto el sueldo anual complementario. ¿Por qué? Porque nosotros, como les dije hace un ratito, sabemos que en la Resolución General 4003, para todo lo que es las retenciones del impuesto a las ganancias, todos los periodos, el agente de retención tiene que sumar una 12ª parte, esto fue modificado en el año 2017, de forma tal de que el sueldo anual complementario casi no tenga retenciones, haya sido anticipado, dividido en el transcurso de todo el año. Entonces, la definición de remuneración y haber bruto mensual es la sumatoria de todos los conceptos que se perciban, excepto el sueldo anual complementario. Y no tenemos que confundirla con lo que son las remuneraciones justamente de carácter remunerativo o no remunerativo. Acá estamos hablando de un concepto distinto, que sería las remuneraciones alcanzadas por el impuesto. Bueno, hasta acá entonces repaso un poquito, vimos las modificaciones en materia de exenciones, cuáles fueron las incorporaciones, las deducciones personales que hacen a lo que es la carga de familia y la deducción especial nueva que opera para los trabajadores con remuneraciones menores a 150.000 pesos. Y ahora vamos a ver un tema que a mí siempre me apasionó desde que salió, que es la deducción específica que aplica para las rentas de jubilados y pensionados, lo que sería el inciso C del artículo 82. También yo suelo recalcar, hacer énfasis en lo que es el nombre de esta deducción para distinguir la deducción especial. Ahora vamos a tener la deducción especial común, la deducción especial adicional creada por la 27617, esta deducción específica que ya existe pero que la norma modifica y ahora vamos a ver que le da mejores condiciones a los jubilados y pensionados. Entonces ya por ahora tenemos 3 deducciones distintas. La específica, como les decía, está destinada a jubilados y pensionados, y para que el sujeto la pueda utilizar hay que cumplir hasta antes de la reforma con 2 requisitos. Uno de ellos es que no sea sujeto del impuesto sobre los bienes personales, excepto que pague el tributo por su casa habitación. La norma dice vivienda única. El término exacto es vivienda única. Uno lo asimila a que es la situación de casa habitación del contribuyente, pero para no faltar a la verdad, el término exacto es vivienda única. Y el otro es que no tenga ingresos de ningún otro tipo. Y cuando la norma dice esto, ingresos de ningún otro tipo, automáticamente deja al margen de poder computar esta deducción a un sujeto monotributista, a un sujeto que tenga una renta en un plazo fijo, a un sujeto que además de ser jubilado sigue en actividad trabajando en relación de dependencia, porque todas esas ganancias son de un tipo distintas
a las del inciso C del artículo 82. Y por este requisito principalmente es que muchas personas no podían utilizar la deducción específica. Esta deducción específica es mucho más importante, más interesante que la deducción especial común que tenemos nosotros de 3,8 veces, porque establece que cada mes el importe a partir del cual va a pagar un jubilado o pensionado será cuando supere 6 veces el haber mínimo garantizado. Y entonces, no solamente no es una deducción anual, sino que es mensual, sino que también se va actualizando de forma frecuente, porque cada vez que el haber mínimo aumenta, esta deducción específica también corre la misma suerte. Entonces, como es mucho más beneficiosa, se puso estas dos condiciones de forma tal de que la utilicen los sujetos que cumplan con ambos requisitos, pero como muchos quedaban fuera por tener mínimamente, si yo le decía, tuve un plazo fijo, hice un plazo fijo y gané 1.000 pesos, la respuesta que le tenía que dar ese contribuyente era, no podés utilizar la deducción específica, pero son 1.000 pesos, y en los términos en que está redactada la ley, no podés, porque tuviste, aunque sean 1.000 pesos, hubiera quizás sido mejor no tener esos 1.000 pesos a que no poder aplicar la deducción específica, pero siguiendo la lectura de la norma, ese contribuyente, ese jubilado pensionado, no podía utilizar la deducción específica. Ahora, la reforma, la 27617, dice, vamos a alivianar este requisito y vamos a decir, no podrá tener ningún otro tipo de ingresos que supere la ganancia no imponible, que para este año, como pusimos en las filminas, es de 167.678,40. Si el contribuyente tuvo un plazo fijo que le dio 10.000 pesos por mes, queda dentro del grupo. Bien, siempre que no haya superado este importe en forma anual, puede aplicar la deducción específica. Y además la ley le da un beneficio adicional. No va a ser 6 veces el haber mínimo garantizado por mes, sino que va a elevar a 8 veces el haber mínimo garantizado por mes. Hoy en día, ese haber mínimo está en 20.571,44. Es decir, que por mes, además de las cargas de familia, las deducciones generales, la ganancia no imponible, el contribuyente podría utilizar la deducción específica que por mes es de 164.000 pesos, para los 2 primeros meses fue de 152.000, y a fin de año no sabemos cuánto es, porque esto, como les comentaba, está atado a la variación del haber mínimo garantizado. Sin embargo, en el micrositio de la página de nuestro organismo se va estableciendo estos cortes y a fin de año se publica el total anual que pueden tomar los jubilados. Tema que aprovecho, importante a aclarar. Esta deducción específica hay que solicitarla. No es automática. El contribuyente tiene que pedirla a través del F572 web en el rubro 5, que es el que establece los beneficios. El ANSES está pidiendo esta declaración, este formulario, para poder hacer uso de la deducción específica. Está pidiendo la manifestación del jubilado y o pensionado para poder aplicar la deducción específica. No la va a aplicar más quizás como venía haciendo anteriormente, sino que está exigiendo, dice en una breve leyenda, que quien no haga la solicitud de la deducción específica o cuando completa el rubro 5 del F572 web, va a caer en las deducciones generales. Así que este tema, considerando que es muy significativo y beneficioso para este grupo, es importante tenerlo presente. Otra de las novedades que nos trae la norma, ya pasamos entonces las cargas de familia, las deducciones personales, es en materia de ganancias de cuarta categoría, agrega a lo que son los ingresos de trabajo en relación de dependencia y otras rentas, en el inciso C, lo que es jubilaciones y pensiones, incorpora dentro del gravamen del objeto del impuesto las asignaciones mensuales y vitalicias reconocidas a presidentes y vicepresidentes de la Nación. Esto es una novedad, antes no estaba en este inciso y se incorpora dentro de la órbita del impuesto. Y además, en ese mismo artículo 82, hace algunos cambios de redacción. Por ejemplo, cuando establece que se pueden deducir los gastos de movilidad, viático y otras compensaciones análogas, en el texto anterior se establecía
en los importes fijados por el organismo, por la Administración Federal de Ingresos Públicos. Hoy en día establece la redacción de la norma en los importes fijados por los convenios colectivos de trabajo del sector. Pero si bien se modificó esta norma, recordemos que este gasto deducible tiene un 40% de tope sobre la ganancia no imponible. Es decir, que si por algún motivo el convenio colectivo es superior, más beneficioso que lo que antes establecía la AFIP, siempre la instancia está marcada por el tope del 40% de la ganancia no imponible. Es un cambio de redacción que establece la norma que no queríamos dejar de mencionarles. También, si fuera un gasto de movilidad y viático de trabajadores de transporte de larga distancia, este tope del 40% de la ganancia no aplica y se lleva al 100% del total de los gastos. Otra de las cuestiones que podemos mencionar también en cuanto a lo que es la modificación del impuesto está dada en el artículo 92 en deducciones no admitidas. Nosotros, y vinculado con el anterior, también es un cambio de redacción que hace, no se modificó ni el objeto ni el sujeto, pero sí se cambió el alcance del texto literal. Nosotros veíamos en el artículo 92 que no estaban permitidos ningún gasto personal y de sustento del contribuyente y su familia, excepto los mencionados en el artículo 29 y 30, que serían gastos de sepelio y las deducciones personales. Hoy en día, la redacción se modificó diciendo no está permitido ningún gasto personal y de sustento del contribuyente, salvo aquellos autorizados expresamente por esta ley. ¿Y por qué se hizo esta adecuación? Porque después vamos a ver en el último gran tema que me tomé el atrevimiento de identificar, en el artículo 111, que en la práctica profesional se denomina beneficios sociales, y aquí también se incorporaron algunas cuestiones que están vinculadas principalmente con la inversión en educación. En este artículo 111 nosotros leemos en el tópico del artículo que dice se encuentran alcanzados por el impuesto a las ganancias, aun cuando los mismos no revistan carácter remuneratorio, todos los conceptos que cobra el trabajador, el empleado, el jubilado. Pero después dice en ese párrafo a continuación, exclúyase de esta disposición algunas cuestiones puntualmente. Y aquí, hasta el día 7 de abril, la norma hablaba de ropa de trabajo, equipamiento que usa el trabajador destinado para ser utilizado dentro de su lugar de trabajo. Esas dos cosas puntualmente. Por eso, la redacción de este artículo 92 se adecuó diciendo salvo aquellos autorizados expresamente por la ley. Y porque además se agregaron 3 cuestiones adicionales, que las saca de lo que es el objeto, lo que serían las ganancias alcanzadas, ¿bien? Estas 3 son 3 cuestiones que hacen justamente, como les decía, a inversión en educación. La primera, gastos de guardería. Si yo llevo a mis hijos a una guardería, como dice nuestro convenio colectivo, mi empleador me reintegra el gasto de guardería contra el comprobante que yo aboné hasta los 3 años de edad de ese infante, y en el caso puntual de Mar del Plata, donde mi empleador no cuenta con establecimiento de este tipo, ese gasto de guardería que hoy en día nos lo liquidan en el recibo de sueldo y que está grabado por el impuesto a las ganancias, pasa a no estarlo, ¿sí? Pasa a quedar fuera como la ropa de trabajo y como el resto de los equipamientos o cursos para utilizar dentro del espacio de trabajo. Lo mismo se repite con herramientas educativas que pague el empleador para los hijos o hijas, y me lo abona y aparece en mi recibo de sueldo, después podrá ser detraído abajo. Y lo mismo pasa con cursos o seminarios de capacitación o especialización que el empleador pueda pagarle a nuestros hijos. En este último caso, estas ganancias van a tener un tope, límite, que será el 40% de la ganancia no imponible, que ya lo vimos, son 60 y pico mil pesos. Estos 3 ítems se agregan como una novedad. Muchos quizás estábamos esperando que esta inversión en educación sea un poco más extensa a otras edades, pero salió al final con el tope de hasta 3 años de edad, que justo es coincidente un poco con
el actual reintegro que hace nuestro empleador respecto de nuestros hijos. Bueno, estos serían los 4 temas que yo identifiqué al principio como los más significativos. Me queda mencionarles algunas cositas que no es que tengan menor importancia, sino que no son nuevas. Por ejemplo, esta ley 27.549. Esta ley salió el año pasado, a principio del periodo de aislamiento y de distanciamiento social. Aplica puntualmente para personal de salud, Fuerzas Armadas, personal de seguridad, de vigilancia, recolectores de residuos, y se le dio un beneficio en materia de exención en el impuesto a las ganancias a determinados conceptos de la remuneración de los trabajadores de estos sectores. La ley decía que no iban a estar exentos las guardias, las horas extras, todo aquel concepto que esté vinculado específicamente con la emergencia sanitaria, pero de estos trabajadores, de los trabajadores de estos sectores, de salud, no solamente médicos, sino que también pueden ser auxiliares, de vigilancia, de recolección de residuos. Y en realidad yo digo que, si bien es muy importante, no es una novedad, porque esto que sale en esta ley es una prórroga. Ya está vigente desde el 1 de marzo del 2020, y la 27.617 lo que hace es extender esta prórroga de exención hasta el 30 de septiembre del 2021. Bien, esta es otra de las novedades que tenemos en esta norma. Y esta, que para mí es la filmina más importante, que en el artículo 12 se establece que todo el dictado de las normas complementarias, interpretativas en materia de lo que es el alcance de la definición del salario exento, como el resto de las deducciones, va a quedar a cargo del Poder Ejecutivo y, lógicamente, de nuestro organismo. Así que un acompañamiento a todos los que están a cargo de esta ardua tarea. Por último, la norma cierra diciendo que la vigencia, lógicamente, de este impuesto, al ser un impuesto anual, se retrotrae al 1 de enero del 2021. Y aguárdame un segundito, por favor. Así que todo lo que hubiera aplicado en materia de retenciones en los meses del año tendrá que adecuarse a la nueva norma cuando salga la reglamentación y establezca las definiciones de las cuales estamos hablando, desde el 1 de enero hasta el día de la fecha. Bueno, creo que cumplí un poco, me excedí, pero cumplí un poco con el tiempo que nos habían dado. No, excelente, Estela, súper clara. Sabía que no me ibas a defraudar. Ay, gracias, Agustina, gracias. No, excelente, bueno. De verdad. Súper clara, y aparte la gente está poniendo en el chat lo clara y lo bien que explicas. Así que bueno, después las preguntas, quédense tranquilos que las vamos a hacer, pero como les dije, al finalizar la exposición también de Ignacio. Así, Ignacio, ¿se andás por ahí? Sí, acá estoy. Buenísimo. Bueno, vamos a pasar al tema que nos compete, que es monotributo. Era clarísima, lamentablemente yo voy a hacer todo lo contrario, pero bueno, no va a tener que aguantar, es lo que hay. Y es bastante complejo el tema del monotributo, así que lo que traté de hacer es hacer algunas filminas que de alguna manera, con algunos ejemplos, puedan acompañar lo que comparto la pantalla, acompañar lo que la ley dice. ¿Sí? ¿Están viendo bien ahí? ¿Se ve bien ahí? Todavía no se ve, Ignacio. Bueno, espérenme. ¿Sí? Ahora sí. Y lo único, ¿sabes qué? Me están diciendo que se entrecorta un poquito el audio. No sé si... A ver, si le puedo... Yo señal tengo bien acá, pero no sé si me están escuchando bien ahora o sale medio cortado. Sí. Yo lo que les recomiendo a los que están conectados, que si tienen auriculares, se los coloquen. Yo, en mi situación, me coloqué los auriculares y se escucha bastante mejor. Así sí, que bueno. Sí. Eso... Díganme, a ver el resto, no sé, si alguno tiene problemas serios, intentamos, pero yo acá la señal la tengo bien y no
Algunos dicen que mejor. Bueno, ahí Ruth, justo le saluda Ruth Chapira, también compañera. Dicen que está un poco mejor, así que si quieres iniciar. Intentamos. Dale. Cualquier cosa me van a avisar. El tema es así, a ver, recién lo mismo que decía Estela, tengamos en cuenta que esta ley ni siquiera está todavía publicada en el boletín oficial, ¿sí? Las leyes son la 27617 para ganancias, 27618 para la reforma del monotributo. Con lo cual, téngannos paciencia en cuanto que hay un montón de situaciones específicas que todavía no podemos aclarar, porque falta toda la reglamentación de AFIP, ¿sí? Que requiere bastante trabajo. No sé cuándo va a salir, pero nosotros lo que hacemos es, de alguna manera, compartir con ustedes nuestra interpretación del texto que, de hecho, sancionó el Congreso. No va a cambiar el texto, obviamente, pero si ustedes buscan la ley 27618, no la van a encontrar, de hecho, ni en Incolel, ni en ningún lugar, porque no está todavía publicada en boletín oficial. Pero no va a cambiar el texto. Entonces, vamos a tratar de compartir un poco las novedades que esta reforma implica, este famoso puente del que se viene hablando hace años, de pasar de un régimen de monotributo a un régimen general tan costoso al que venía inscrito el monotributo, y cuáles son los beneficios que el Estado le otorga o le permite computar para que este puente sea lo más transitable posible, ¿sí? Hay algunas cuestiones que son específicas, son temporales, y algunas cuestiones que son ya permanentes y que van a regir de acá en más para cualquier paso del régimen simplificado al régimen general, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que ver es cómo encuadramos al monotributista en la situación actual, ¿sí? Nosotros tenemos hoy un marco de valores que está fijo desde el año 2020, y tenemos que ver el monotributista en qué situación se encuentra respecto a esa tabla, ¿sí? Después vamos a ver cómo se actualiza esa tabla, que la ley lo prevé, pero hoy tenemos una foto y tenemos gente que, en virtud de lo que el año pasado se decidió durante la pandemia de suspender las exclusiones sistémicas de monotributistas, ha quedado como, de alguna manera, no escondido, pero resguardado en el régimen simplificado, sabiendo que venían cambios, ¿sí? Entonces la ley lo que hace es, de alguna manera, marca tres situaciones, ¿sí? La primera es de aquel que no superó la facturación límite, ¿sí? O sea, aquella persona que está dentro de los valores que puede facturar, no hay ningún problema, queda en la categoría que corresponda según la tabla que se va a actualizar, ¿sí? Esta es la situación primera. La situación tercera, nos vamos de este lado, saltamos el medio, es aquel que superó la facturación en más de un 25%. Esa persona está excluida, debe excluirse y tiene beneficios, después lo vamos a ver, ¿sí? Lo que dice ahí abajo, este procedimiento transitorio del régimen general del artículo 6, es un beneficio para aquellos que les corresponde excluirse. Y en el medio tenemos los monotributistas que superaron la facturación, pero hasta un 25%. Si esta persona quiere permanecer en el monotributo, debe pagar dos diferencias para la ley. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo, pero teóricamente la diferencia es entre el componente impositivo y o previsional de la categoría vigente y la máxima categoría desde que se excedió. Siempre vamos a hacer la comparación con la máxima categoría. Si es servicios, es la categoría H, si es ventas, es categoría K, ¿sí? Entonces, esa diferencia entre lo que él pagó y lo que debería haber pagado en la última categoría es la primera diferencia que tiene que aguantar. La segunda diferencia es el 10% de ese exceso de ingresos que tuvo. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en el ejemplo, así nos mareo teóricamente. No me pregunten cómo tiene que pagarla, porque esto depende de reglamentaciones, si hay plan de pago, si hay beneficios, si hay descuentos, esperemos, ¿sí? Lo que la ley dice es que tiene que pagarla para poder permanecer en el monotributo. Entonces, supónganse, tomamos un ejemplo, con un monotributista de servicios que está excedido hasta un 25% y en agosto del 2020 superó el parámetro de ingresos. Entonces pusimos ingresos acumulados en los últimos 12 meses, 2 millones de pesos. Nosotros sabemos que para el 2020 el límite de facturación para servicios es 1.739.000, entonces se excedió en un 15% su facturación. Esta diferencia, entonces, tiene una diferencia del componente impositivo entre la categoría H que debería haber pagado
y la categoría F que venía pagando. Esa diferencia mensual de 4.564 pesos que pueden ver acá, es la que tendría que ingresar desde que se excluyó, en este caso agosto, hasta diciembre del 2020. Entonces, por un lado tenemos esos 22.824, que sería la diferencia entre el componente impositivo que él tenía y la máxima categoría. Y la otra diferencia, que veíamos en la filmina anterior, es la diferencia entre los 2 millones y el 1.739.000, que se excedió el 10%. Es una alícuota de 0,10 de la ley, entonces tenemos 26.000 pesos de diferencia también a pagar como condición para permanecer en el régimen simplificado. Hay una aclaración acá, que si esta persona fuera aportante al CIPA, nosotros sabemos que en el régimen de monotributo tenemos los profesionales que tienen caja propia, en muchas provincias hay cajas profesionales para médicos, abogados, ingenieros, contadores. También tenemos las personas que se dedican únicamente a la actividad de locación, ¿sí? Y también tenemos los empleados en creación de dependencia que no aportan ni a la parte de obra social ni a la parte previsional, solamente pagan el componente impositivo. Entonces, aquellos que sí tienen una obligación, como la parte de obra social es fija, no hay problema ahí porque es fija para todos, la parte previsional es variable en función de la categoría, puede haber alguna diferencia del componente previsional, en este caso lo expresamos en una diferencia de 252 pesos mensuales de la diferencia del componente previsional entre la categoría que tenía y la categoría máxima, y esa diferencia también tiene que sumar, ¿sí? Sería una tercera diferencia eventual en caso de que la persona esté activa en el impuesto 21 del monotributo previsional y tenga que pagar también ese componente. Entonces, en este caso de ejemplo, de una persona que facturó un poquito más que el límite de monotributo, pagando 50.000 pesos de ajuste, no es un ajuste de fiscalización, pero es un ajuste que tiene que pagar, podría permanecer en el régimen, ¿sí? Ahí estamos, ese es el primer ejemplo que nos brinda la ley. Vamos a ver ahora, entonces, otra parte de la ley que habla de un beneficio a los monotributistas cumplidores. Porque recién vimos gente que se mantuvo en el régimen y, como se pasó por poquito, de alguna manera, pagando ese pequeño adicional, puede permanecer. Ahora lo que vamos a ver es beneficios que da puntualmente la ley para aquellos que se excluyeron voluntariamente y se inscribieron en el régimen general previo a la ley. Fíjense que lo que la ley marca es una fecha, en octubre del 2019 hasta diciembre del 2020, de personas que diciendo, uy, yo ya me inscribí en el régimen general, que ahora no me toca, digamos. Entonces, de alguna manera lo que establece la ley es que le da dos opciones a esa gente, siempre en la medida que de alguna manera pueda permanecer en el régimen, ¿cierto? O sea, que no se haya excedido en ese 25%. Y entonces le da la posibilidad de acogerse a mantenerse como responsable inscripto con una reducción de los saldos a pagar de IVA por 3 años, que es el 50% el primer año, el 30% el segundo y el 10% el tercero, o reinscribirse en el monotributo con las escalas vigentes. ¿Sí? Uno entiende que ya con la tabla actualizada del 2021, sin tener que esperar esos famosos 3 años para la reinscripción. Entiendo yo que por ahí es la opción que van a elegir la mayoría, pero bueno, en función de la situación de cada uno, el alícuota que le corresponde de IVA, todo, puede también tener un beneficio de reducción de IVA. La ley es una aclaración, que lo vamos a ver después, que también pueden utilizar el beneficio de reducción de IVA, ¿sí? O sea, la opción A, los contribuyentes que aún habiéndose excedido en un 25%, pero que no superen un parámetro que ahora vamos a ver, que es el 50% del límite de ingreso para ser considerado micropyme, microempresa, también pueden acogerse al beneficio de reducción, ¿sí? Obviamente que esas personas no pueden volver a inscribirse en el monotributo, tienen ya una facturación, como vimos en la primera filmina, que excedió el 25%, pero les permite también la opción. Acá les muestro los valores que en teoría correspondería a partir de este año. Después vamos a ver en una filmina el tema de la actualización. ¿Sí? Ese valor de 1.739.000, ahora estamos en 2.353.000. Y esta tablita es la importante. La ley, cuando ustedes lean la ley, el texto va a hacer referencia a una resolución de la Secretaría de Pyme previa, que justo el mes pasado salió la 19, que es la vigente, que establece los valores para ser considerado micropyme.
Esa resolución se actualiza generalmente 1 o 2 veces por año, y lo que habla son de valores de venta en función del rubro de la actividad que la persona tiene. Y divide en microempresas, en empresas chicas y en medianas en 2 tramos, tramo 1 y tramo 2. Acá hablamos de la más chiquita de todas, de la microempresa. Fíjense que son valores bastante permisivos en cuanto a la posibilidad, digamos, de obtener estos beneficios de reducción del IVA. Estamos hablando de facturación anual de entre 6 millones y 28 millones en función del rubro. En la medida que las personas, siempre hablando de personas físicas, recuerden que el monotributo no permite sociedades, estén dentro de estos límites de facturación, pueden ser considerados microempresas y pueden tener los beneficios que permite la ley para la reducción del IVA. Y ahora entramos en otra parte de la ley que habla de un procedimiento transitorio, el puente transitorio, y un procedimiento definitivo. Entonces, vamos a ver primero el procedimiento transitorio. ¿Para qué implica el procedimiento transitorio? Está apuntado a aquella gente que de alguna manera ahora tiene que salir a enfrentar una exclusión retroactiva de tributos. Ustedes saben que siempre, por ahí los que están en áreas de fiscalización, siempre es un problema un ajuste retroactivo de monotributo, porque implicaba para la persona salir a pagar IVA y ganancias retroactivos sin posibilidad de tomar ningún gasto, prácticamente. Sobre todo no tenía créditos fiscales en IVA, porque no estaban discriminados en el futuro. Entonces, este procedimiento transitorio apunta a alivianar la carga impositiva de aquellos que tienen que pasarse del régimen de monotributo al régimen general. Entonces, estas personas obviamente tienen que inscribirse en el régimen general, la reglamentación va a indicar un plazo, y en función de la fecha en que ocurrió su exclusión, tienen que inscribirse en el régimen general, pero se les va a permitir tomar un crédito fiscal presunto en IVA y un gasto presunto en ganancias por las obligaciones desde su exclusión, ¿sí? Desde que hubiera correspondido la exclusión. Una vez que superaron el límite de ingreso, le hubiera correspondido pagar IVA y ganancias. Entonces, hoy la ley les permite computar, en el caso de IVA, el 17,35% de las compras. ¿Por qué ese número en el 21? Es el IVA implícito en una factura consumidor final, ¿sí? Si el monotributista recibe una factura B hoy en día, no tiene discriminado el IVA, entonces se supone que el IVA de un valor teórico es el 17,35 para llegar a un 100% de esa factura. Y les permite también computar el 50% de la alícuota del IVA, ahora vamos a ver en el ejemplo, pero es la mitad del IVA que le corresponde por el límite máximo de ingreso. Ahora vamos a ver. Habla de un 12avo porque obviamente el IVA va a ser un impuesto de obligación mensual, lo distribuye en cada uno de los periodos. Y en ganancias, el resto de las compras, o sea, el 82,65% de las compras, habla de las compras netas de IVA, efectuadas a responsable inscripto, y una deducción especial del 50% del mismo valor máximo sobre el que se aplicó el IVA. ¿Sí? Y ahora estamos hablando, por ejemplo, de 1.739.000 para una categoría máxima de servicio, podría computar la mitad de eso como una deducción especial. Vamos a ver el ejemplo así lo vemos más clarito de qué implica esto que ya hablamos. Vamos a tomar el mismo ejemplo, los tributistas, servicios, que se excedió en agosto del 2020, entonces tuvo 2.800.000 pesos y una X cantidad de cosas. ¿Qué les va a permitir el fisco tomar? Le va a permitir computar, como inciso 1, el 17,35% como crédito fiscal presunto, y el 50% del IVA del límite de la categoría máxima. Estamos hablando de servicios, nos mantenemos en este valor, tomamos la alícuota del IVA, supóngase que es el 1% en el caso genérico, la mitad de eso, y lo pasamos a una posición mensual, 12 por 1 por cada mes. Si acá suponemos que se excedió desde agosto, por 5 meses, tendría un crédito fiscal también presunto de este valor. ¿Sí? Y en ganancias, el 82,65% de la factura de compra, entonces sumando más este valor, llegamos a las compras de línea real, y lo del 50% como deducción especial sobre la categoría máxima de monotributo. ¿Sí? Proporcionado, obviamente, a los meses de que corresponde su inscripción. Esta persona se excedió en agosto, desde ese mismo mes que corresponde a ser responsable inscripto, y tenemos el valor. Este valor total tiene una limitación que no puede ser superior al 75% de las ganancias brutas. ¿Sí? Es otro de los toques.
La ley es bastante compleja porque va haciendo referencia a párrafos y artículos y a modificaciones de párrafos y artículos que no están todavía en la ley de monotributo o en la ley de IVA. Entonces es como que uno en el aire tiene que ir buscando a qué hace referencia. Y el artículo 7º, que es la misma situación, lo que vimos recién del artículo 6º, pero habla de las exclusiones o renuncias del año 2021. Porque la ley estamos en abril, entonces hay como una especie de paréntesis de qué pasa con el 2021. Entonces lo que hace es, permite lo mismo, nada más que con menos beneficios. Yo acá taché, para que ustedes vean que no es algo nuevo, es lo mismo que vimos recién, nada más que no les permite computar el 17,35 de las compras en IVA, ni el 82,65 de las compras en ganancias. Les permite las otras dos, las dos que figuraban con dos puntitos. Viendo para atrás, no existe la 1 y no existe la 1 en el 2021. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Fíjense que tiene menos deducciones. ¿Sí? Les permite, pero con menos beneficios. Entonces, acá tenemos el caso, nada más que en vez de ser agosto del 2020, pusimos que se excluyó en mayo del 2021, tenemos las compras que efectuó y el crédito fiscal que puede computar por el periodo desde mayo a diciembre. 8 meses en este caso, y 8 meses también proporcionado la misma deducción de ganancias. Entendemos, no lo dice la ley, pero que ya va a ir sobre los valores actualizados del 2021, con lo cual acá ya no es 1.739.000, sino 2.353.000, por ejemplo, para el caso de servicio. Pero entendemos que va a ir sobre los valores ya actualizados. Y fija el mismo tope, nada más que lo extiende para IVA, que no puede ser mayor al 75% del débito fiscal o el crédito fiscal real, porque estamos hablando de una persona que sea responsable inscripto, y el mismo porcentaje para ganancias, ¿sí? Tiene esos topes. Después la ley va haciendo algunas aclaraciones puntuales respecto al reingreso, que siempre es un tema de discusión. ¿Sí? Entonces, lo que separa es aquellos que se hayan excluido y no hayan optado por permanecer en el monotributo, deberán esperar 3 años o 1 año de la finalización de la utilización de los beneficios. Acuérdense que habíamos visto que como beneficio para cumplidores, los que se hayan excluido, tenían la posibilidad de computar durante 3 años un pago de IVA menor, con una reducción de 50, 30 y 10%. Entonces, van a tener que esperar 3 años, pero también van a tener que esperar 1 año de la finalización de la utilización del beneficio. ¿Sí? Después, por otro lado, dice, los que no se excluyeron en su momento, pero sí lo hagan ahora en el plazo que establece la reglamentación, también deben esperar 3 años, o enero del 2022. Yo entiendo que esa fecha la están poniendo porque puede ser alguna expresión vieja, obviamente. Entonces, si de alguna manera ya se les cumplieron los 3 años, tienen que esperar igualmente al año que viene. ¿Sí? Que dice lo que fuera posterior. Y la ley hace una aclaración que, para cualquier caso, si tiene algún beneficio de la reducción del IVA, deberá esperar 1 año a la finalización de la obtención de esos beneficios. ¿Sí? O sea que, básicamente, se mantiene lo de los 3 años, con alguna aclaración respecto a que van a tener que, si gozaron de alguno de esos beneficios de reducción del IVA, tienen que esperar 1 año desde la finalización del goce de esos beneficios. ¿Sí? Esa sería la novedad respecto a la situación actual de un monotributista que tiene que esperar 3 años para volver. Ignacio, perdón que te interrumpa, pero me piden si podés chequear el tema del micrófono, porque me dicen que se escucha muy entrecortado, algunos dicen que mejora, pero... Mira, a ver, espérenme que yo estoy bien. Quizás es cuando te moves, a veces es como que se escucha medio entrecortado, pero bueno. Yo te escucho mejor, pero... Vamos a activarlo y desactivarlo. Sí, desde el celular se escucha bien. Yo lo estoy escuchando desde un celular y no se escucha cortado. Bueno, gracias, Marina. Sí, no, Mariana, perdón. Estaba perfecto y escuchaba perfecto todo, pero bueno, por ahí fue error mío no probarlo al principio. No pasa nada, Ignacio. Igual yo te escucho bien, pero bueno, quizás... Ya terminamos igual. Sí, seguimos. Y ahora noto que por ahí la conexión a internet
está un poco más lenta, así que debe ser algo mío de acá, y eso hace que tal vez se ponga un poco más lenta la parte de... Perdón, ¿estas filminas las van a mandar en algún momento? Sí, después se las mandamos a todos. Sí. Sí, quédense tranquilos que tanto a las filminas de Estela como a las de Ignacio, junto con el certificado de asistencia, se los enviamos por mail. Y la filmación también incluso queda, la charla queda grabada y subida a la página del sindicato, si quieren consultar también. Bueno, acá tenemos como último punto el procedimiento permanente de transición. Recién vimos qué hacíamos con la gente que debió haberse excluido en el 2020, en el 2021 o por periodos anteriores, y qué beneficios tiene para de alguna manera alivianar su carga impositiva. Ahora lo que vamos a ver es qué va a pasar de ahora en más con los monotributistas que pasen a ser responsables inscritos. ¿Sí? Y esto, por lo que estamos leyendo, por lo que yo leí de la ley, incluye tanto a los que voluntariamente renuncien como a aquellos a los que se los excluya del régimen. Por una pequeña diferencia, que después vamos a ver al final, estos tres renglones del final, yo después, Agustina no lo tenía, sino que te mandé ayer, pero después ahora te lo mandé de nuevo porque lo agregué recién, una aclaración. Primero que es un beneficio por única vez, ¿sí? No es que si dentro de 10 años lo vuelven a excluir del régimen va a poder otra vez tener este beneficio. Y después que tiene como tope, obviamente, encuadrarse siempre dentro del límite de micropyme, ¿sí? Del 50% del límite máximo para ser micropyme. Entonces, ¿qué van a poder hacer? De alguna manera van a poder computar el crédito fiscal de IVA de los últimos 12 meses anteriores a la fecha de expulsión o renuncia, y para ganancias van a poder computar el monto neto de las compras de IVA que les facturaron en esos 12 meses. O sea, lo que veíamos de ese 17,35, de 82,65 de las compras. De alguna manera les permite que para los últimos 12 meses poder tomar gastos. Hoy en día es bastante discutible porque obviamente nosotros sabemos que un monotributista que no le discrimina el IVA en la factura no puede en teoría computar el crédito fiscal por sus compras. Ha habido fallos del Tribunal Fiscal que han hecho lugar a una especie de IVA implícito en la factura, otros que no, y de alguna manera lo que hace acá, por eso está la aclaración ahí, la ley modifica directamente el artículo 39 de la ley de IVA, permitiendo que los responsables inscriptos le discriminen el impuesto en las facturas que le emitan a un monotributista. O sea que a partir de ahora, de la vigencia de la ley, los responsables inscriptos le van a poder emitir una factura a un monotributista con el IVA discriminado, para que el día de mañana, si ese monotributista se tiene que excluir, pueda tomar el crédito fiscal de esa factura. ¿Sí? Es un cambio importante de la ley y les aliviana de alguna manera la carga impositiva el día de mañana. Y aparte, acá aclaramos al final, aquellos que voluntariamente se hayan excluido, estaba dentro de los beneficios de cumplidores, siempre hasta la ley habla de hasta el último día del mes siguiente a la exclusión, se les agrega la reducción de los saldos de IVA por 3 años, ¿sí? 50, 30 y 10%. Esos son los dos beneficios que prevé el régimen permanente de transición para que a partir de ahora se les haga más sencillo esa transición al régimen. Respecto a la actualización de los montos, es algo muy técnico, muy cortito, simplemente que en la ley se preveía que se ajustaba con la variación del índice de movilidad de las prestaciones previsionales. La ley habla que para el año 2021 se va a utilizar la variación del haber mínimo garantizado, fue 35,3. ¿Y esto por qué? Porque puntualmente en el año 2020 hubo una diferencia de ajuste para lo que fue el haber mínimo de lo que fue el resto. Después de eso se promulgó la ley de reforma jubilatoria y se estableció un índice unívoco, así que entiendo yo que a partir del 2022 volverá a ajustarse simplemente por el índice general de movilidad de las prestaciones, porque va a ser lo mismo un haber mínimo que un haber no mínimo. Pero bueno, en principio la ley dice que para el 2021 es 35,3, por eso estaba la tablita actualizada con ese índice. ¿Sí? Y no se modifica el momento, es siempre en enero de cada año el momento en que se actualiza la tabla. Eso es todo. Bueno, hay un temita más, perdón, que me olvidaba, que mucha gente está preguntando qué pasa con los valores, porque de alguna manera se reactualizaron todas las tablas, pero la gente no hizo ninguna recategorización, o si la hizo, en todo caso se pasó a una categoría superior. Entonces, AFIP va a recategorizar de oficio a todos los monotributistas según la tabla actual vigente. Y para eso se prevé un mecanismo de planteo de conformidad, que falta reglamentar,
por si alguno no está de acuerdo con la categoría que AFIP de oficio le asigna, y aparte aclara que el pago fuera de término, en caso de ser una categoría superior, no va a generar intereses para pagar a la persona. ¿Sí? Esas dos aclaraciones lo hace porque de golpe uno se va a encontrar en una categoría y AFIP de oficio lo pasó a otra. ¿Sí? Eso es porque obviamente ahora en forma retroactiva se actualiza la tabla con vigencia de enero de este año. Listo, ahí terminó mi presentación. Disculpen si hubo problemas de audio, pero bueno. Genial, Ignacio. De verdad, un millón de gracias, súper claro también. Qué genial, aparte, bueno, ahí están todos agradeciendo también en el chat. Igual, obviamente, todos estaban sugiriendo cuáles eran las soluciones posibles pero bueno, no, yo creo que al final también mejoró. Yo igual cuando me puse los auriculares te empecé a escuchar mucho mejor. Si están por ahí, Rocío y Claudia, y quieren empezar a hacerles las preguntas que fueron haciendo por chat a los chicos. Hola, hola. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar por las preguntas de Marisa, entonces. Oscar Zapata nos pregunta, si una persona ganó 180.000 pesos, ¿pagaría con la vieja deducción especial? Sí, Oscar, la realidad es que los beneficios que establece esta norma es para las remuneraciones hasta 150.000 pesos, y este lapso, esta brecha, esta banda que va desde los 150 a los 173.000. O sea que para las remuneraciones superiores, en este caso 180.000 pesos, mantenemos el esquema de la ley anterior, el vigente, ¿no? En realidad, antes de la reforma, el mismo esquema, la misma carga tributaria. Bueno, después tenemos a Miriam de Luca, que nos consulta sobre la deducción específica. Dice, en el caso de que un jubilado reciba el cobro de un alquiler, ¿qué deducción le correspondería? Bueno, si ese alquiler no supera la ganancia no imponible en el año, supongamos que es un alquiler de 10.000, 12.000 pesos, 15.000, habría que hacerlo 167.000 dividido 12. Si no supera la ganancia no imponible en el año, entonces, y no es sujeto del impuesto sobre los bienes personales, excepto que sea por vivienda única, podría usar la deducción específica. Que sean alquileres no lo limita, el tema es el importe de las ganancias. Si fuera alquileres y plazos fijos, tampoco sería inconveniente, siempre que no supere la ganancia no imponible en el año. Bueno, Guillermo nos pregunta, con la nueva ley, ¿el viático que se cobra está grabado o no está grabado? En realidad no cambió el tema, lo que cambió es una redacción respecto a ese artículo. Nosotros, y yo lo tomo a modo práctico en la liquidación nuestra, vieron que cuando tenemos la liquidación final anual de ganancias, aparece arriba viáticos y el mismo importe abajo. Esto es porque se considera dentro de las ganancias, pero después se saca. Ahora, eso tiene una limitación, que es el 40% de la ganancia no imponible. Ahora, lo que se hizo fue modificar la redacción. Antes el importe estaba fijado por la AFIP y hoy se establece por convenio, pero como yo les decía en la exposición, es independiente porque si se superara el importe que establecía la AFIP por el convenio actual, siempre está la limitación del 40% de la ganancia no imponible. Así que es como que la redacción hoy en día tiene ese tope que hace que no pueda existir mucha variación, mucha diferencia. Pero la situación del viático sigue siendo la misma. Bueno, perfecto. Después tenemos a Ana que nos pregunta, si el jubilado o pensionado no cumple con estos dos requisitos, ¿la deducción específica serían 6 saberes mínimos garantizados? No, en realidad esa era la deducción específica anterior. Si el jubilado no cumple con estos requisitos, tiene la deducción especial, que es la general, la de 3,8 veces. La ganancia no imponible incrementada, la que usamos los empleados en relación de dependencia. Que la realidad es que es casi la mitad, no llega a ser la mitad, pero es casi la mitad que la específica. Por eso a mí me gusta tanto siempre aclarar el tema y darle, como les decía hace un ratito, darle mucha importancia al nombre para distinguir la especial de la específica.
que como es algo relativamente nuevo, porque salió en el 2017, todavía nos genera bastantes dudas. Bueno, perfecto. Después tenemos a Marcela que nos pregunta, en el caso de un jubilado fallecido ahora en marzo de este año, ¿cómo hace para solicitar la deducción específica? Bueno, ahí la persona ya automáticamente en los registros nuestros queda dentro de, el causante pasa a ser sucesión, hay que designar un administrador para la gestión de la clave fiscal, y en ese caso tiene que ingresar al F572 y consignar el rubro 5 para que el agente de liquidación, el agente de retención, le liquide la deducción específica. Igual, al ser 3 meses, si es un jubilado, tendría que ser una jubilación muy significativa para que le haga una variación importante, pero bueno, podría ser. En ese caso tendría que hacer el trámite que les comenté. Bueno, tenemos acá a Ludmila que nos pregunta, ¿cómo es la deducción por reintegro de guardería? ¿Solo la parte que reintegran se puede deducir? Exactamente, exactamente. Es el reintegro que hace el empleador, exacto. Que hoy en día, por eso yo usé el caso práctico nuestro, ya, bueno, yo tengo hijos que más chiquitos ya tiene 5, pero hoy en día ese concepto queda dentro del alcance del impuesto, porque si bien el empleador nos lo devuelve, queda comprendido dentro de las ganancias grabadas. Hoy podríamos deducir la parte, el importe mismo que el empleador nos reintegra, lo podemos deducir, es decir, que tenemos un beneficio adicional sobre ese beneficio que se denomina social. Perdón, yo hice esa pregunta. ¿Y la parte de matrícula también? ¿La matrícula Sí, también reintegran? sí, todo lo que te vayan reintegrando, sí. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, aprovecho mientras tanto, yo me quedé corta con lo que dije al principio de Cristina, porque fíjense, ahora me agregó un dato, que es que hoy salió el decreto promulgatorio, el 249, acá otro de los chicos, Horacio Bacino, le agradezco también la información, calculo que será publicado mañana en el boletín oficial, pero bueno, ven por qué yo la admiro tanto, ya tenemos entonces el decreto promulgatorio de la ley. En breve seguramente tendremos la parte reglamentaria. Ro, ¿tenés preguntas? Acá tengo una pregunta, a ver si Federico Sara te la quiere formular él, porque no entiendo bien lo que quiso preguntar. Federico. Hola, sí, acá estoy. ¿Qué tal? Sí. Buenas tardes. Hola, Federico. Hola, buenas tardes. Yo cuando trataste el tema de jubilados y las condiciones para acceder a la deducción específica, escuché que mencionaste que no tenían que ser contribuyentes de bienes personales a excepción de la vivienda única. Yo tengo el recuerdo de que la vivienda única es no computable para bienes personales, salvo aquellas que excedan, creo que los 20 millones de pesos de evaluación. Claro. ¿A eso se refiere la condición? Perfecto, exacto. Vos acordate que en realidad para bienes personales es la casa habitación. Acá dice vivienda única, que ahí entramos en un tema, Sí, bueno, sí. por eso yo hice lo que hice fue revertir cómo había expresado, porque uno generalmente supone que la vivienda única es la casa habitación, pero podría no serlo. Más allá de Sí, ello. que es una situación bastante irrazonable pensar que un jubilado tiene una única Totalmente. vivienda y no vive en Que ella, porque supere tendría que estar en situación totalmente. de calle o en un refugio, me imagino, para Totalmente. Comparto tu interpretación. De hecho, vos pensás que en bienes personales la vivienda casa habitación está exenta hasta los 18 millones de pesos. O Claro. sea que una vez que la superamos, al ser un mínimo exento, pasa a estar todo grabado. El jubilado tendría que vivir en una casa, por ejemplo, de 20 millones de pesos. Debe ser 20 millones Claro. de pesos y su única renta hacer la jubilación. Exactamente, así Bien. es. Pero bueno, Bien. a ver, parece algo, un escenario imposible. La realidad Sí, es que hoy en sí. día el valor de las propiedades, una casa de $180.000, acá en Mar del Plata no es tan común, pero en Capital seguramente los valores de las propiedades son distintos. Ya estamos rondando el valor que te dije. O sea que a veces uno lo ve porque estamos acostumbrados a la evaluación fiscal en términos de bienes personales, pero el valor de mercado o el valor actual de las propiedades quizás está un poco
lejos de lo que son las evaluaciones fiscales por hoy en día. Pero es correcto tu razonamiento. Hay Bueno, como muchas una gracias. situación Sí, tópica donde el contribuyente, sí, no, aparte yo más que nada es por... me imaginé la situación en la que alguien con una vivienda, digamos, de ese valor o un poco inferior podría llegar al mínimo de bienes personales por caja, por automóvil o por otro rubro distinto de la casa, y no entendía por qué puntualmente exceptuaron a la casa en la condición. Eso me hizo ruido. Exacto. La realidad es que cuando llegás a ese nivel quizás de patrimonio, sí o sí tenés que tener otros ingresos. Entonces, siempre el contribuyente queda fuera por los otros ingresos y no por la cuestión de bienes No, personales. Bárbaro, bárbaro. Muchas gracias por contestar. No, excelente tu pregunta, gracias. Gracias. Bueno, después tenemos acá a Alejandro que nos dice que no quedaron incorporados los alquileres de vivienda única como deducción. Sí, Alejandro, eso sigue igual. Yo lo que hablé puntualmente son de las incorporaciones que hace la ley 27617, pero la deducción de los alquileres abonados hasta el 40% del total abonado, facturado, sigue exactamente igual, cuando el contribuyente no tiene ningún tipo de vivienda a su nombre. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, gracias. Y ahora voy a pasar a las preguntas de monotributo. Mercedes nos pregunta, si está en categoría máxima, ¿paga solo la diferencia entre ingresos? Si está un contribuyente en categoría máxima, ¿paga solo la diferencia entre ingresos? En ese caso no tiene el primer ajuste, porque no hay diferencia entre el componente impositivo que pagaba y el que debería pagar, y va a tener el segundo ajuste, que es el 10% de los ingresos excedidos por sobre su categoría máxima. Bueno, muy bien. Otra pregunta, ¿qué pasa con los monotributistas que con la nueva escala que se conoce hoy deben estar en una categoría menor? ¿Se pueden categorizar antes de la fecha prevista? Bien, a ver, si yo leo la ley, entiendo yo que de oficio AFIP los va a recategorizar en una categoría más baja y le quedará en su cuenta corriente un saldo a favor en función del cambio de categoría. Suele pasar, o por ahí ha pasado, que gente en enero ha hecho la recategorización con la tabla vieja vigente y se ha pasado a una categoría más alta cuando en realidad, por el ajuste retroactivo, le hubiera correspondido la misma. Entonces, en esos casos, si me preguntás a mí, vamos a esperar la reglamentación, AFIP debería pasarlo, por ejemplo, de la F a la E, a una categoría que corresponda menos, y tener un saldo a favor en su cuenta corriente. Bueno, a ver, otra pregunta más. Si un contribuyente en el 2020 supera el importe de la categoría máxima en la cual estaba inscrito y en enero del 21 siguió en monotributo, ¿tiene que hacer la exclusión retroactiva ahora? Sí, primero hagamos la siguiente aclaración que a veces la gente se confunde. Las exclusiones no corresponde analizarlas solamente en enero de cada año. Las exclusiones se analizan técnicamente hasta día por día. Nadie lo va a hacer día por día, pero supongamos mes a mes. Si él en noviembre o en diciembre se pasó del límite, debería haberse excluido, ¿sí? No tiene que esperar a enero para ver si se excluyó o no. Eso es para la recategorización. Entonces, ahí estamos hablando de una persona que debería haberse excluido. Si la exclusión es porque se pasó menos de un 25%, puede elegir en mantenerse en el régimen pagando esas dos diferencias que hablamos. Si se pasó más de un 25%, en todo caso tiene los beneficios que vimos de la reducción del IVA por 3 años. Pero eso es por ahí un concepto que a veces pasa, que la gente dice, espero enero a ver si me excluí o no. No, vos tenés que analizarlo todos los meses si superaste el límite. Bueno, muy bien. Tenemos otra pregunta de Mario. A ver, dice, si una persona que inicia sabe que debería anotarse como responsable inscripto, pero se anota como monotributo, sabiendo que si cumpliendo el año lo van a excluir e igual se anota, ¿goza con el beneficio de reducción del IVA? O sea, ¿hay perjuicio fiscal ahí? ¿Está contemplado? No, entiendo que no. Habrá que ver si la reglamentación puntualmente dice algo, pero esa persona no debería haber sido un contribuyente monotributista de entrada. Ahí la exclusión de alguna manera tendría que ser obviamente retroactiva a la fecha de inscripción y no debería tener un beneficio de reducción. Los beneficios de reducción del IVA
es para aquellas personas que están bien encuadradas originalmente en el monotributo. Así que haciendo una interpretación de lo que dice la ley, no. Esa persona en un procedimiento de fiscalización debería detectarse que está mal inscrita, ajustarse IVA, ganancias y autónomos desde el principio y no permitirle computar ninguno de los beneficios. Bueno, muy bien. Yo creo que no tengo más preguntas. Creo que las he leído todas. Sí, creo, bueno, ahí veo que entró una más de monotributo. Si querés mientras. Estela, ¿sabes que están preguntando si pueden aclarar de nuevo lo del posgrado, por favor? Sí, entiendo que se refieren al artículo 111, si no la persona que me esté hablando que me corrija. En el artículo 111 hay determinados beneficios que se permite, no se consideran dentro de lo que es la ganancia agravada los efectos del cálculo de la ganancia neta sujeta a impuesto. Esto establecía originalmente que había que restar. De hecho, cuando nosotros vemos en el CIRADIG, está previsto, había que restar, por ejemplo, la ropa de trabajo. Me permito hacer una pequeña aclaración porque esto no tiene que ver con la ley, pero nos va a servir para entender un poco el tema. La ropa de trabajo, algunos compañeros me han preguntado, ¿podemos ponerla, incorporarla en el CIRADIG? Y la respuesta que les he dado es no. ¿Por qué? Porque esa ropa de trabajo tiene que haber sido incorporada como un ítem dentro del salario. Por ejemplo, en la Armada, hoy que hablamos de las actividades militares, en la Armada, ellos tienen un ítem del salario que dice uniforme. Y ellos con esa plata o van y lo compran, o lo pueden comprar en la misma proveeduría que establece la Armada. Eso es un ingreso porque es ropa que tienen que usar para trabajar, pero es un ingreso que les paga el empleador, que al ser un elemento de trabajo no entraría dentro del objeto del impuesto dentro de las ganancias, sino que lo restan a continuación como nosotros vemos que está en el CIRADIG. De la misma forma, está incorporado hoy en día con la 27617 algunas cuestiones. Por ejemplo, como nos decía Ludmila con su caso práctico hoy, el reintegro de guardería. Hoy, las que somos mamás, en el recibo de sueldo de AFIP aparece un ítem que dice reintegro guardería. Ese ítem suma en los ingresos que yo voy a cobrar a fin de mes. Y además está grabado en el impuesto. Pero el beneficio es que después se va a tener que corregir el CIRADIG seguramente y se va a incorporar otro ítem que diga reintegro guardería, por lo cual al restarlo no vamos a tener efectos sobre la base imponible del impuesto, no va a sumar, sino que no voy a pagar impuestos sobre ese ítem. Lo mismo pasa con las otras dos situaciones que son la provisión de elementos para el estudio de los niños. Si el empleador me regala una netbook, una notebook, útiles, cualquier equipamiento para que los chicos, mis hijos, trabajen, esa provisión, si aparece arriba como si fuera útiles, en vez de concepto sueldo, aparece útiles, no va a estar grabado, sino que se puede descontar y no voy a pagar ganancias sobre ese ítem. De la misma forma está el tercer inciso, el tercer agregado hoy en día, que habla de cursos seminarios de capacitación. La interpretación es que, y esperemos que la reglamentación después aclare un poco más el tema, es que son cursos y seminarios abonados para los hijos también, ¿bien? Es una inversión en educación de los niños. Y esa inversión en educación que el empleador me da, como podría ser una bonificación, no está alcanzada por el impuesto. Yo la detraigo a posteriori, es una situación especial, un beneficio social, y lo único que ese beneficio va a tener un tope del 40%. No sé si fui clara, si no la persona que lo consultó, después que me lo repregunte, porque a ver si pude cumplir con su expectativa. Genial, Estela. Después Rosy, tengo otra pregunta. Sí. Tengo otra pregunta que dice, ¿me puedo tomar en el F572 la deducción por la compra de una PC para uso en un domicilio particular por trabajo remoto? Lamentablemente, en la situación nuestra, y esta es, voy a hablar como Estela Saraza, yo entiendo que no corresponde. ¿Por qué? Porque
hay una mezcla entre lo que es la actual ley de teletrabajo que se publicó hace poco tiempo, que establece determinadas situaciones cuando uno está trabajando en forma desde su casa, y lo que es los regímenes de trabajo que nosotros tenemos y la situación puntual de hoy en día de trabajo remoto. Para mí, esta PC, esta computadora que yo adquirí, está dentro de los gastos personales, no comprende, no estaría dentro de lo que dice la norma, y que no es una modificación de la 27617, sino que ya estaba anteriormente, equipamiento para uso exclusivo en el lugar de trabajo. Para mí, si el empleador, para que esté dentro de la posibilidad de ser deducido, tiene que ser abonado por el empleador y después tiene que ser deducido. Y no sería el caso. En nuestros trabajos, la mayoría tenemos computadoras que nos provee el trabajador, y en el caso, por ejemplo, yo sí tuve que comprar una porque mi compu no se podía trasladar, yo no la puedo deducir porque no me la paga el empleador, no es una ganancia para mí, es una inversión que yo hice puntual. Pero me viene genial esta pregunta. Les repito, es la interpretación de Estela Sarasa. Mucha gente considera que hay que deducirla, que se puede deducir. Es más, algunos gastos adicionales me han comentado, y la realidad es que yo entiendo que no corresponde. Bien. Hay dos preguntitas más del monotributo, y si les parece vamos cerrando. Bueno, vamos con la próxima pregunta. Los beneficios del artículo 9, ¿a partir de qué periodo son aplicables? Porque el proyecto dice que es de aplicación a partir del 1 de enero del 2022, y el texto dice que son a partir del periodo siguiente a la exclusión. Sí, es uno de los puntos que está medio confuso, habrá que esperar la reglamentación. Tal cual dice, como una pregunta, está bien, el texto dice con efectos a partir del 1 de enero del 22. Pero después, cuando uno lee, dice, técnicamente, dice, hechos imponibles durante el primer periodo fiscal, finalizado con posterioridad al día en que la exclusión haya surtido efecto. Si me preguntás a mí, debería ser a partir del 22, porque lo establece taxativamente la ley, y a partir de las exclusiones que surjan a partir del 22. ¿Sí? Así sería, pero bueno, no lo aclara en el texto de la ley, vamos a ver la reglamentación, pero sería con efectos a partir de enero del 22. Pero para el 2021 correría lo del artículo 7º, que es la posibilidad de computar el IVA discriminado de las compras y los gastos en ganancias. Bueno, muy bien. Tenemos otra pregunta. Sí, antes la veía Cristina también cuando Estela contestaba, que enérgicamente decía que no, porque ya hemos tenido una gran discusión sobre el tema, los que han estado en jornadas anteriores. Así que me reí, también ahí justo aclaró también en el chat, así que ay, no, solamente bueno, no, la mención la hicimos trabajar igual a Cristina, pobre. Es más fuerte que Cristina, es más fuerte. Gracias, Cristina. Bueno, entonces me quedo más tranquila, porque sí, vos corregime, Cristina, pero estarías en sintonía un poco con la opinión que tengo yo, que me tomé el atrevimiento de decir que es una opinión personal. Ahora sí, Rosy, ¿querés pasar a la otra? Sí, Ignacio explicó cómo permanecer en el régimen simplificado, que el sujeto debe abonar las diferencias de categoría más un 10% de facturación, más igual importe destinados al SIPA y obra social. ¿Esto es solo para el periodo fiscal 2020? Sí, a ver, en realidad ese apartado habla de vigencia desde el momento de la exclusión y hasta diciembre del 2020. ¿Sí? Estamos hablando de gente que se excedió en su facturación o en su ingreso hasta diciembre del 2020. No corre para partir de ahora, no es algo permanente, por eso hay que hacer distinción entre los beneficios permanentes o los transitorios. Ese es algo puntualmente para los que superaron el límite en diciembre del 2020 y debido a la falta de actualización automática de las tablas que se dio recién ahora en forma retroactiva. Y porque mucha gente con el tema de la suspensión de sistémica, de alguna manera quedó dentro del régimen como una nebulosa. Entonces va apuntado a ese nicho. Respecto a la obra social es fija, así que no importa la categoría que estaba, lo que hay es un componente diferencial de la parte previsional eventualmente y seguro del componente impositivo. Bueno, muy bien. Bueno, ahora sí son todas las preguntas, ¿eh? No tengo Excelente. más. No sé si Claudia quería hacer una mención
Claudia Rojas. ¿Qué tal? Sí, buenas tardes. No, quería hacer una aclaración cuando Ignacio estaba hablando precisamente de que ahora se está permitiendo, con esta nueva reforma, lo que se permite a los responsables inscriptos, cuando facturan a monotributistas, discriminar el IVA. Y esto es porque todavía, si bien esta ley está permitiendo a aquellos monotributistas que quedarían excluidos en el régimen simplificado computarse el crédito fiscal, cuando todavía no está modificada la ley, la 20.631, que es la ley del impuesto valor agregado. Y específicamente del artículo 12 se entiende, o sea, y la jurisprudencia acompaña toda esta postura fiscal, cuáles son los 5 o 6 requisitos que son necesarios a los efectos del cómputo. Entre ellas está que el IVA sea discriminado. Por eso es que a partir de tantas controversias que se generaban entre el fisco y los contribuyentes, este tema específico fue contemplado por el legislador y por eso es que incluye en la reforma este tema tan puntual que es el responsable inscripto operando o teniendo operaciones, sobre todo de ventas con monotributistas, puedan discriminarlo, de forma tal que si el monotributista el día de mañana queda excluido del régimen simplificado, pueda computarse el correspondiente crédito fiscal. Bien, perfecto. Y me parece, está perfecto lo que decís, me parece que así entre nosotros, la idea me parece que los monotributistas apunten a tener un resguardo de sus gastos y sus compras a partir de ahora, que hasta ahora no era un aliciente, digamos, de alguna manera le daba lo mismo, tener los gastos, digamos, facturados o no, y por ahí incentiva algún círculo virtuoso a partir de ahora, que el monotributista resguarde sus compras para eventualmente tomarlo como un crédito fiscal para computarlo en un eventual pase a régimen federal. Perdón, acá me está preguntando, hace preguntas en el chat si es en factura C y a partir de cuándo se puede discriminar. Bueno, es a partir de la vigencia de esta norma normativa. De todas maneras, como tanto Ignacio como Estela aclararon, la normativa, o sea, la ley se aprobó la semana pasada, el 8 de abril, y recién ahora está saliendo el decreto reglamentario. De hecho, todavía no está publicada en el boletín oficial. Yo entiendo que el organismo, y sobre todo el área de asesoría legal, sacará la correspondiente resolución general reglamentando a partir de cuándo los responsables inscriptos van a poder discriminar el impuesto a valor agregado a un monotributista. Porque si no, era para aquel contribuyente que estuviese inscripto, facturarle a un monotributista o facturarle a un consumidor final era exactamente lo mismo. Correspondería el comprobante B. El problema que se suscitaba es que cuando nuestros compañeros fiscalizadores de Seguridad Social detectaban que un monotributista quedaba excluido del régimen, y retrotraigámonos al régimen pasado, ¿no? Al periodo fiscal 2019 o 2020, supongamos que el monotributista quedaba excluido a partir de febrero del 2020 y la detección se estaba haciendo en abril del 2021. Porque nosotros no vamos en forma online, siempre vamos como 2 o 3 periodos fiscales posteriores. Entonces, lo que el monotributista alegaba es, si vos me estás reconociendo, me estás queriendo, me excluís del régimen simplificado a partir de febrero del 2020, todas las compras que yo tuve hasta abril del 2021, donde vos me estás excluyendo, permitime computarme el correspondiente crédito fiscal. El problema es que al no estar discriminado, el fisco no lo aceptaba. Y esto fue tema de discusión que llegó hasta la Cámara de Contencioso Administrativo Federal, donde diferentes salas, después si querés, Agustina, en el material te adjunto todos los fallos que hay al respecto, en eso son conforme a la postura fiscal. Si el crédito fiscal no está discriminado, no corresponde el cómputo del impuesto a los efectos del impuesto a valor agregado. Gracias, Clau. No, de nada. Ahora sí, por último, de nuevo agradecerles infinitamente a Estela y a Ignacio, que como bien dije hoy al principio,
es un trabajo que lleva un montón de tiempo organizar, armar, coordinar, preparar el material, y aparte que ellos después generosamente lo comparten para que pueda llegar a ser enviado a todos. Así que infinitas gracias, muy contenta de haber contado con ustedes dos. También a Claudia, como dije, por la coordinación y el tiempo y la experiencia también que ella brindó para poder coordinar esta jornada. A las dos genias también de Eli y de Rocío, que siempre están ahí haciéndonos, a Jimena, a los chicos de lenguaje de lenguaje de señas. Por último, recordarles también a aquellos, porque vi que en el chat habían puesto que había material o certificados que no les había llegado. A veces la gente se conecta aparecen con Galaxy o algunas lecturas con nombres medios raros, y a veces es difícil después poder darse cuenta de quién era el que asistió. Así que a aquellos que alguna vez no les llegó el material, les pedimos por favor que siempre nos escriban a capacitación@afip.org.ar para ir a solicitarnos y que nos quede registro y poder enviarles las cosas. Recuerden el martes que viene, lo que les había comentado a los que estaban al principio, vamos a empezar con las jornadas de actualización mensual, que llamamos Diálogos Tributarios, donde exponemos sobre la actualidad previsional y también tributaria, y donde exponemos un tema siempre de interés general, en este caso va a ser criptomonedas, donde la conducción va a estar a cargo de Cristina Mancilla, que Estela ya la nombró también, o sea que es una genia, súper generosa siempre, aparte de todo lo que sabe, por supuesto. Después, y contarles lo último nada más, así como para hacer algo también, digamos, de cultura, porque no todo es capacitación, también vamos a iniciar con unos, no son ciclos, pero sí vamos a tratar de ir haciendo charlas de íconos argentinos. En este caso, el 6 de mayo vamos a iniciar con una de Astor Piazzolla, que los que lo conocen, bueno, conocerlo conocemos todos, pero los que son fanáticos saben que este año se cumplen 100 años de su nacimiento, y nos pareció que era un lindo gesto, y empezar a conocer no solamente a todos los, no sé, las figuras que conocemos de San Martín, Belgrano, que son súper interesantes, pero también está bueno conocer a nuestros íconos argentinos contemporáneos como Astor. Esto va a ser una charla tanto para los que ya lo conocen, porque va a estar la viuda de Astor, van a haber dos escritores que saben una barbaridad sobre él, es súper interesante. Y también para los que no lo conocen y quieren empezar a decir, bueno, a ver por qué es tan maravilloso y tan reconocido. Así que bueno, era solamente estos avisos. De nuevo, Estela e Ignacio, infinitas gracias.